Buenas noches, tutor y compañeros. Em, Mi nombre es Sergio Andrés Gómez Mejía. Esta actividad es correspondiente al curso Diseño Base de Datos y esta es la actividad de la fase uno que se llama Reconocimiento Inicial. Bueno, me presento. Como ya les había dicho, pues mi nombre es Sergio Andrés Gómez Mejía. Yo soy oriundo de Bucaramanga, tengo 37 años de edad. Eh, Mi contacto de WhatsApp y de correo electrónico están en la diapositiva por si requieren, no sé, alguna ayuda, información o dato mío. Mi actividad en el momento es de soporte en tecnología y redes en una institución universitaria pública. Bueno, hablando de la evolución histórica de la base de datos, tenemos como inicios o origen de las bases de datos, pues como ya sabemos, la información almacenada en las bibliotecas, ¿sí? Pero ya para el primer artefacto para poder guardar como tal información fueron las tarjetas perforadas, las cuales desarrolló Hermann Hollerith, pues a raíz de su invento de la máquina lectora de tarjetas perforadas. Ya enseguida, a mediados mejor dicho, entre 1950 y 1960, llegaron las cintas magnéticas. Esto permitió pues automatizar un poco más el manejo de las bases de datos y pues la única, pues digamos que, ¿cómo decirlo? Como falla, no, sino desventaja, por decirlo así, es que la grabación solamente se puede hacer de manera secuencial y para llegar a un dato hay que pasar a través del resto de datos. Bueno, entre 1960 y 1970 ya los ordenadores bajaron de precio y así fue más fácil para las empresas adquirirlo y empezar a almacenar sus datos de manera digital. Una de las primeras alianzas que se hizo fue la de IBM con American Airlines, eh, donde se usaba digamos que este sistema para hacer el tema de la reserva de vuelos y todo lo correspondiente a, a operación de la empresa American Airlines. Em, bueno, también en ese rango de fechas de 1960 y 1970, Charles Backman creó el modelo de base de datos estándar. ¿Sí? Em, y entre 1970 y 1980 ya llegaron las bases de datos relacionales, en las cuales, pues como su nombre lo dice, eh, se relacionaban unas tablas con otras, ¿sí? O sea, ya podía haber, digamos que una asociación de los contenidos de un lugar y otro. En, en 1980, entre 1980 y 1990, eh, se crea el lenguaje de lectura estructurado, el que conocemos en la actualidad,
como SQL. Este permitía recuperar, consultar y modificar los datos, ¿sí? Em, pues para los que han escuchado, pues, o no sé si tengan manejo de ese, como vemos en la gráfica, hay algunos conceptos usados eh, en este tipo de estructura de base de datos, ¿sí? Que son los select, los query y pues diferentes conceptos que maneja este modelo de base de datos. Bueno, ya entre 1990 y 2000, las bases de datos orientadas a objetos, eh, las cuales, de las cuales se puede hacer uso de Excel y Access para poder, digamos que, organizar sí, organizar la información a gusto, pues a gusto ya de los requerimientos de la empresa, ¿sí? Em, ya sean, ya digamos, en ese entonces, pues esto fue digamos que una novedad, una novedad del manejo de estas bases de datos, ¿sí? Y ya, ya en la actualidad, pues podemos ver, digamos que, bueno, acá vamos a ver unos conceptos referentes a las bases de datos, como lo son bases de datos de red, que son formadas por una serie de registros relacionados entre sí y pueden tener varios nodos padre, ¿sí? Esta, a diferencia de las bases de datos jerárquicas, pues como su nombre lo dice, solo pueden tener un solo nodo padre, ¿sí? Las jerárquicas se caracterizan porque tienen un solo nodo padre. Y las de red sí pueden tener varia cantidad de nodos padre. Bueno, las bases de datos relacionales, como habíamos visto, son un conjunto de datos almacenados en columnas, ¿sí? Eh, cuya columna, cuya, cuya columna tiene específico tipo de dato, ¿sí? Y la idea es esto, que se puedan agrupar o manejar a gusto o necesidad de, de la empresa. Eh, y las bases de datos orientadas a objetos eh, son, son que son, estas son manejables en diferentes lenguajes de programación orientados a objetos, como pues los que ya hemos visto de pronto, bases de datos eh, en Java, en Sense, en C Sharp, en Python, diferentes, en diferentes plataformas de programación se pueden manejar este tipo de base de datos. Las tendencias en la actualidad eh, van guiadas a la inteligencia artificial, ¿sí? Todos estos conceptos de los que se habla acá, inteligencia artificial, datos y análisis componibles, tejidos de datos como base de datos, XOps, inteligencia de decisiones diseñada,
son, son herramientas que ya en la actualidad se ven comúnmente en, en las redes sociales, por lo menos o en las páginas de internet. Cuando consultas algún tipo de dato, normalmente ves que el mismo celular o el computador te arroja información referente a lo que buscaste. Eh, Incluso llega al punto de estudiar las reacciones físicas ante diferentes imágenes o publicaciones. Entonces, esta es, digamos que la tendencia en la actualidad, ¿sí? Va más guiada a inteligencia artificial y al estudio y el análisis del comportamiento cotidiano frente a los dispositivos electrónicos o celulares, que es pues lo que más usamos y comúnmente la gente tiene. Ejemplo de utilización de base de datos. Bueno, como les decía, el ejemplo de utilización pues es, es ese, es ese referente al uso del comportamiento cotidiano en los celulares. Estos datos le pueden ayudar a una empresa a saber cuál es el tipo de reacción del público frente a lo que está ofertando, qué es lo que más le gusta a la gente en cierto nicho, qué le gusta a la gente en cierto otro. Entonces es, es un algoritmo ya que han creado pues muy completo y pues complejo a su vez. Bueno, y las conclusiones pues ya, ya pues sabemos que la tecnología nos ha invadido, por decirlo de alguna manera, y en cada cosa eh, la podemos ver. Y esta misma nos ayuda a agilizar demasiado los procesos. Eh, el manejo de las bases de datos pues es algo supremamente importante para las empresas, pues ya aquí pues digamos que ahí reposa eh, información muy valiosa que antes no consideraban y que en la actualidad pues ya saben que es un arma muy poderosa. Por eso mismo todas esas aplicaciones de Big Data, que es un análisis esto, pues ya mejor dicho, de todo tipo de datos que no nos podemos imaginar que puedan llegar a recaudar. Bueno, esto es todo eh, referente a la fase uno. Les agradezco su atención y espero haya sido de su agrado. Feliz noche.